final. Y con Pep creo que me estaba dando la sensación en esa reunión de que llevábamos años hablando de baloncesto, ¿no? Me era muy fácil conversar con ellos, me trasladaban cosas que yo sentía o que he intentado trabajar en los últimos equipos en los que he estado, pero sobre todo creo que coincidíamos en el momento, ¿no? Teníamos necesidad de crecer. No nos vale con lo que tenemos, no nos vale con lo que realmente estamos apostando por nosotros mismos y el club está creciendo. Creo que hay muchas cosas debajo del club, creo que hay un entramado importante a nivel de categorías de formación y creo que sobre todo hay una parte de afición que te puede hacer crecer mucho y por ellos tenemos que trabajar. Creo que lo importante es ahora mismo que sea yo capaz a ellos de transmitirle mi filosofía, mi criterio, pero sobre todo mi forma de actuar en la pista, ¿no? Y que yo sea capaz de coger de ellos ese carácter, esa ilusión, ese grado de crecimiento de toda esa gente que viene empujando desde abajo. No sé realmente qué es lo que podremos llegar a conseguir o qué podemos un poco llegar a tener. Creo que hay que dar los pasos bien asentados, creo que tenemos una serie de gente que el club ya estaba trabajando en esa idea pues, de renovaciones o en esa idea de trabajo un poco ahí y veremos un poco desde ahí cómo podemos ir confeccionando el resto de jugadores. Creo que es un pedazo jugador y el club ha entendido que tenía que hacer este trabajo y por supuesto que sería un jugador interesante para poder continuar. El mercado marcará más que las ganas de querer uno que esté en unos u otros, ¿no? Creo que muchas veces en estas situaciones no es algo que tú quieras o que tú desees, sino es muchas veces lo que te va marcando el mercado. Bueno, yo creo que hay que ser muy prudentes, ¿vale? Llevamos varios años con la liga, sobre todo el último año, que ha cambiado muchísimo, porque ahora ya se sube y se baja y ahora ya todos estamos a veces un poquito acojonados. Lo primero que hay que hacer es ser valientes, lo segundo que hay que hacer es confeccionarla y lo tercero, una vez que seamos valientes confeccionándola y la tengamos clara, ver qué objetivos poner. Quiero que la gente que esté en el campo traslade hacia arriba esa ilusión por ganar y que no solamente tengamos que estar pidiendo que nos apoyen o que nos ayuden, pero ¿qué tipo de baloncesto? Vamos a hacer la plantilla. A partir de ahí tengo que ser lo suficientemente inteligente como en la pista solo tengo un objetivo y hacer que mis jugadores sean cada día mejores. ¿Qué tipo de baloncesto? El que se nos adapte o intentar mejor. Que nos gusta correr, tirar triples, defender duro y todo esto. A todo el mundo le gusta este paraje, ¿vale? Pero vamos a esperar un poquito a ver un poco por dónde podemos hacerla y así ya me sirve un poco de respuesta un poco a lo de antes, ¿vale? Gracias. Vamos a hacer que esa marea roja que muchas veces he sufrido se sienta como mínimo a gusto con nosotros. Espero que también feliz, espero que acaben con una sonrisa, pero como mínimo identificada. Y esa identificación es la que ahora mismo más me importa siendo entrenador. No os puedo asegurar que vamos a ganar todos los partidos, pero sí os puedo asegurar que vamos a luchar todos los partidos.